que la mayoría de las plantas que en Buenos Aires florecen, por ejemplo, en diciembre, aquí florecen en enero. Y las que florecen en enero en Buenos Aires, acá van a florecer en febrero. ¿Por qué? Porque necesitan calor, necesitan más calor para crecer y para iniciar el ciclo reproductivo. Entonces llegan más tarde. Un ejemplo muy común son los agapantos, que todo el mundo debe conocer. Los agapantos normalmente para 20 de diciembre, cerca de Navidad, en Buenos Aires están totalmente florecidos. Y acá florecen de mediados de enero en adelante, empiezan a florecer. Incluso mucha gente que viene de Buenos Aires acá dice, ¡ay, qué bárbaro! Acá ¿cómo duran? No, no es que duran, empezaron más tarde. La gente cree que están florecidos desde cuando empezaron a florecer en Buenos Aires. No, acá empezaron más tarde. Duran lo mismo que en Buenos Aires. La única diferencia es eso, que están floreciendo más tarde. Y eso es muy común, pasa con algunos árboles también en general. Con respecto al otro factor que tenemos ahí, que es el viento. En la zona lo que tenemos preponderantemente como efecto negativo para la vegetación son los vientos del este, que son las menos de las veces, del sudeste y del sur. ¿Por qué? Porque esos vientos para la zona de Mar del Plata son vientos marítimos. Y son vientos marítimos que, aparte del efecto que pueden tener de velocidad del viento, que no es tan grave porque no tenemos normalmente continuidad, no pasa como en la Patagonia, que tienen temporadas de 15, 20 días con tiempo de 70, 80 kilómetros por hora. Acá puede ocurrir una vez cada tanto, producto de una tormenta, pero no es lo normal que ocurra. Pero sí, el problema que tenemos es que esos vientos de dirección marítima son los que traen salinidad y son los que destruyen muchas plantas, sobre todo si estamos cerca de la costa. El efecto de la salinidad es muy grave cerca de la costa y a medida que nos vamos alejando va disminuyendo, pero no a lo mejor en una zona densamente poblada como aquí. Pero por ejemplo, en Miramar yo he visto plantas quemadas en primavera por efecto de 2 días de viento del este a 4 kilómetros de la costa. Yo trabajo en una escuela agropecuaria y ver una hilera de fresnos que están brotando en esta época y de repente 2 días de viento fuerte del este. Y a la semana siguiente uno ve que toda la planta que está brotando, o sea, tejido tierno, que es el más sensible, del lado donde le pegó el viento de lleno, está marchita, con problema. La otra parte, la parte que está del otro lado, no. Entonces, ¿qué pasó? Una plaga no puede ser. ¿Qué puede ser? Y efecto del viento. Y a 4 kilómetros de la costa. En una zona poblada es menos, porque lógicamente las construcciones, los edificios, todo demás, paran también esa salinidad. Por eso, y después lo vamos a ver en la segunda parte, cuando empecemos a ver todo eso, hay pocas especies que se adaptan para la primer fila, para la zona más cercana a la costa. Para los primeros 100, 200 metros, hay muy pocas especies que se adaptan bien. Que pueden crecer bien y pueden desarrollarse. Intentar con otras especies muchas veces es perder el tiempo o, en el caso de hacer un trabajo para un comitente, es hacerle perder tiempo y plata al que nos encarga el trabajo. Nosotros tenemos que saber acá que los primeros 100, 200 metros de la costa son muy fuertes, son muy especiales, y no hay manual de jardinería que lo certifiquen, o sea, es una característica propia de la zona. Y también creo que mencioné en algún momento que cuando vemos revistas, sobre todo si son revistas europeas, donde habla de jardines marítimos y nos muestran unos jardines marítimos, generalmente son jardines marítimos de Europa, del Mediterráneo, que tiene temperaturas elevadas, que tiene clima seco, nada que ver con lo nuestro. Ténganlo en cuenta, sobre todo, pero bastante seguido, los que tienen que armar, yo hablo de la zona de Mar del Plata, que es la de trabajo, cuando acá hay muchas torres en la zona de la costa, entonces cuando terminan
lo que es una torre, puede tener un sector, un perímetro libre, un semiperímetro libre, entonces llaman a un paisajista, en el caso de nosotros que seamos el arquitecto, quizás podamos resolver esa situación. Yo he visto entregar la torre con un parquecito lateral, con un parque en el fondo, un parque en el frente, y ni bien paso, yo digo, esto está 2 meses y no vive más. Entonces, tengan en cuenta cuando les toque diseñar ese tipo de cosas, porque estamos muy sobre la costa. Los balcones, cuando dicen a ver qué especies podemos poner. La gente se muere por tener un jardincito hermoso y vos le vendés el departamento en esa torre con ese jardín precioso lleno de florales. Pero o está un tipo cambiándolas todas las semanas, con un mantenimiento impresionante. Si ustedes ven la zona de Costa Galana, por ejemplo, que tiene una tirita de florales muy chiquita, hay una chica que está, le digo que cosas hacer las mañanas, está todos los días, 2 días por medio, cambiando plantines. Arrodilladita ahí y dedicada a cambiar. Porque hay cosas que no van. Y he visto que torres ahora nuevas, que tendrán 2 o 3 meses, y se ha diseñado la parte de planta baja, lateral y de acceso hermosas para presentarla, y vos pasás ahora que es un páramo. Es una pena, porque si pensás en que, como dice Alberto, hay especies que se adaptan a esos 200 metros, ¿por qué no le hicimos y le diseñamos un parque o un lugar que para que tengan verdes con especies que verdaderamente si gastamos dinero que las puedan aprovechar, que no tengan mucho mantenimiento y que sean especies que están ahí en el lugar? Por eso, fíjense, cuando andamos por la costa, porque normalmente una casa pegada a la costa tenemos un lujo, ¿viste? Para que no tenga un jardín ahí. Pero las torres sí, tenemos a simple vista. Y los balcones, mucha gente dice acá en la zona, ¿por qué no podemos tener balcones como hay en Buenos Aires? Porque en Buenos Aires hay balcones que se caen de plantas, ¿no? A veces hay un exceso, porque uno ve un edificio que sí, a veces se caen también, porque el dueño no calcula el peso de las macetas y de la tierra sobre todo. Bueno, pero ¿qué pasa? Las condiciones ambientales son otras, ¿eh? No hay mar, hay más temperatura, entonces las condiciones son distintas. Acá es muy difícil tener un balcón con muchas plantas. Se puede tener alguna que otra, algunas plantas más resistentes, y también depende mucho en qué orientación esté, que le dé buen sol, porque si no acá el tema balcones no es una cosa a querer tener lo mejor, porque es muy difícil acá. Porque sí, más cerca de la costa. Bueno, con respecto a lo que decía del viento, así como tenemos que tener en cuenta el uso de plantas de hoja caduca y de hoja perenne para que no nos dé sombra cuando no necesitamos, que sobre todo en invierno, sí podemos usar plantas de hoja perenne, por ejemplo, las coníferas, que se usan mucho para eso, puestas en la posición sudeste, aquí, o sea, siempre del lado, de acuerdo al recorrido que hagamos en la costa, del lado que nos viene el viento del mar. Entonces, sí, en ese caso, esas plantas que tienen follaje permanente pueden actuar como una cortina, que nos corta el viento, pero aparte recibe el golpe de salinidad que viene con el viento de pleno. Y entonces, detrás de eso, sí se pueden plantar otras especies que son a lo mejor menos resistentes a la salinidad. Pero tenemos que tener esa primera línea de resistencia con especies que toleren la salinidad. Y después, detrás de eso, sí se pueden plantar otras cosas. Y en cuanto al verano, no es problemático acá el tema de temperaturas, incluso el riego es útil y se usa normalmente, pero se usa muchísimo menos que lo que se usa en Buenos Aires o más al norte del país. No tenemos temperaturas tan elevadas, escasos días pasamos de los 30 grados, y normalmente, y otro factor a tener en cuenta con respecto a las lluvias, es que las lluvias de la región son principalmente en primavera y verano. Los meses secos, los meses más secos para nosotros son los meses de invierno, de otoño-invierno. De todos modos, si ustedes miraran una estadística mensual de lluvia, todos los meses del año tenemos lluvia.
No tenemos, por ejemplo, como Córdoba, que normalmente desde mayo hasta septiembre, octubre, prácticamente no llueve. Por eso todos los años hay esos incendios como estuvo habiendo ahora, y todavía no llovió en Córdoba. Y ocurren esos incendios porque son 5 o 6 meses de sequía, todos los años. En cambio, en la zona nuestra todos los meses tenemos lluvia. Pero la variación es que en primavera y verano es cuando tenemos mayor cantidad de milímetros. Entonces, en la época que sería necesario más el riego, por suerte, la naturaleza nos ayuda. De todos modos, si uno tiene un jardín o si uno hace diseña un espacio para un edificio, para un country o para algún lugar, puede ser muy útil instalar desde el vamos un equipo de riego, sobre todo para el césped, para tener un césped perfecto, en ese lugar donde se necesita un césped perfecto. Pero estamos bastante ayudados por la naturaleza en ese aspecto. Bueno, en general esas son características que tienen que ver todas con el clima. Vamos a pasar un poquito al tema suelo y las características que puede tener el suelo en la zona. Características desde el punto de vista agronómico que se toman en cuenta de un suelo para determinar la calidad son esas tres que están escritas ahí abajo: la textura, la estructura y la fertilidad. No importa que lo recuerden esto, no, es más específico de lo mío. Pero la textura está dada por los elementos que hay en el suelo, por las partículas. Por ejemplo, la arena es una partícula que está en el suelo en un determinado porcentaje y tiene una textura gruesa. El limo, la arcilla, son partículas más finas. El limo de las tres es la más fina de todas. Entonces, de acuerdo a cómo estén mezclados los porcentajes que hay de esos elementos, la textura del suelo es distinta. Y está relacionado también con la estructura del suelo, porque la estructura del suelo es cómo están unidas esas partículas. Y ahí sí tiene importancia desde el punto de vista del crecimiento de las plantas. Las partículas en un suelo arenoso, como pueden tener en la zona de Pinamar, Gesell, que hay la zona más cercana al mar, tiene un suelo arenoso, son partículas muy sueltas. ¿Qué pasa con ese tipo de suelo? Cuando llueve, cuando regamos, se moja rápidamente y penetra fácil, nunca forma charcos, penetra fácil la humedad, pero con la misma facilidad se va. Ustedes vieron que a lo mejor estamos en la playa, llueve a la mañana, vamos a la tarde a la playa y se secó. ¿Por qué? Porque ese tipo de partículas permiten una infiltración muy rápida, pero también permiten que se evapore mucho más rápidamente la humedad. Entonces, ese suelo retiene poco la humedad, por lo tanto, probablemente necesite más riego que un suelo donde hay más partículas de arcilla o de limo que actúan reteniendo la humedad, porque son partículas más chicas, tienen menos espacios entre una y otra. Por lo tanto, el agua se filtra más lentamente, pero después, cuando filtró, el suelo permanece húmedo más tiempo. Entonces, siempre los suelos más arenosos, más sueltos, son más proclives a secarse rápido y por lo tanto pueden las plantas necesitar mayor cantidad de agua. Y en verano un riego suplementario más importante. Con respecto a la fertilidad, esta zona es una zona privilegiada del país. Tiene en algunos sectores, si no el mejor suelo, tiene el segundo suelo compitiendo con la zona de Pergamino al norte de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué sentido? En el sentido de el primer horizonte. Los horizontes son las capas en que se pueden ver cuando uno hace un corte del suelo. Ustedes lo pueden haber visto, un corte en una ruta, cuando se corta una loma para que pase la ruta y ahí se ve las distintas capas que tiene el suelo. Bueno, el horizonte A siempre es el horizonte de arriba. Y aquí tenemos uno de los mejores horizontes A de todo el país. Y como les decía, si no, el mejor. Hay lugares donde llega a haber un horizonte A de hasta 70-80 centímetros, que es muchísimo, es excepcional. Porque para que crezcan las plantas con 30, 25, ya crecen bien. Y en algunos lugares se tienen que conformar con mucho menos. Entonces tenemos un suelo privilegiado, donde normalmente no tiene que haber problemas. ¿Dónde pueden tener problemas?
como decía antes, si nos vamos por la costa para el norte, la zona donde tenemos suelos a cierta distancia del mar que siguen siendo arenosos, y que cuando dejan de ser arenosos, como pasa en la zona, por ejemplo, no sé si tanto en Gesell, pero del otro lado de la Ruta 11, que son campos de baja calidad, que tienen muy poca utilidad. ¿Por qué? Porque superficialmente aparece una capa blanca de conchilla. Esa conchilla, de origen marítimo, de cuando el mar ocupaba ese territorio, después se alejó, quedaron esos restos y formaron una capa que es dura, que es como un cemento. Entonces, eso, hay poca formación de suelo de buena calidad, lo que hay poco es humus. El humus es lo que le da a ese horizonte A que tenemos acá su fertilidad y sus características especiales. El humus es una formación que tiene que ver con millones y millones de años de descomposición de materia orgánica, vegetal y animal. Esa descomposición de materia orgánica forma esa tierra negra que tenemos nosotros en superficie, que tiene mucha fertilidad. Sobre todo tiene abundante nitrógeno, que es uno de los 3 elementos fundamentales para las plantas. Los 3 elementos que son fundamentales para las plantas son nitrógeno, fósforo y potasio. Si alguien se dedica un poquito a la jardinería y alguna vez compró un fertilizante, en cualquier envase de fertilizante dice NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, y dice cuánto tiene ese fertilizante en esa fórmula. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, podemos comprar un fertilizante que tenga más nitrógeno, podemos comprar un fertilizante que tenga más fósforo y potasio. ¿Cuál es la diferencia? Las plantas usan el nitrógeno sobre todo para la fase vegetativa, para producir hojas, tallos, para crecer. En cambio, el fósforo y el potasio actúan en el proceso reproductivo. Tienen mucho más que ver con la floración y con la formación de frutos. En algunas plantas, por ejemplo, puedo dar un caso particular, cuando se quiere que una orquídea tenga buena floración, como las orquídeas normalmente necesitan fertilización casi permanente, en el momento que tendría que acercarse la época de floración, se fertiliza con un fertilizante para floración, que seguramente va a tener en esos porcentajes un poco más de fósforo y potasio, y no tanto nitrógeno. En cambio, cuando la planta desarrolla brotes nuevos, se fertiliza con un fertilizante que tenga más nitrógeno. Esa es la diferencia. De esos 3 elementos, naturalmente en la región hay abundante. El que podría faltar en algunos casos un poco es el fósforo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de formación de los suelos. Los suelos de la provincia de Buenos Aires se formaron a partir de restos de áreas de montaña, o sea, del oeste, de la zona cordillerana, precordillerana, y eso a través de millones de años produjo la desintegración de rocas y de elementos, y así se formaron los suelos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces esos suelos por naturaleza tienen un pequeño déficit de fósforo. ¿Dónde se nota? ¿Dónde se puede empezar a notar ese déficit de fósforo? Cuando un espacio, un campo en la zona rural o un jardín está cultivado durante muchos años en forma permanente. Entonces, lógicamente, si nosotros no agregamos algún fertilizante, los elementos se van consumiendo. En el campo mucho más rápido. Ustedes imagínense que si nosotros sacamos 2.000 kilos de trigo por hectárea, estamos sacando 2.000 kilos de elementos químicos, nitrógeno, fósforo, potasio y un montón más. Y si yo saco un año, saco el otro año, saco al otro, lógicamente en algún momento tengo que agregar fertilizantes porque los elementos químicos no se reproducen naturalmente. Entonces, en jardinería o en un parque no es tan evidente, pero si yo tengo un espacio donde permanentemente estoy trabajando con especies florales, hay árboles y todo, hay un consumo, y ese consumo en algún momento hay que reponerlo, de los elementos que son más importantes. Aparte de esos 3 elementos importantes, hay varios elementos más que las plantas usan, pero siempre en menores cantidades.
Les decía, en la zona esos elementos están y únicamente en suelos muy desgastados podría hacer falta agregar algo de fósforo. Pero, por ejemplo, donde sí conviene fertilizar con cierta frecuencia es cuando queremos tener un césped de muy buena calidad. Cuando veamos la clase de césped vamos a ver que ahí sí es necesario casi todos los años o con bastante frecuencia fertilizar para tener un césped muy bueno, no un césped más o menos que no nos interesa en este caso. Perdón, una sola cosita a título práctico. Cuando nos encontramos con un lote de una obra nueva, porque vos estabas hablando del tema del suelo, después cuando tengamos la clase que hablamos de los costos, el proyecto y demás, vamos a ver una parte que es la del suelo. Tengan en cuenta estos puntos principales porque yo le puedo hacer gastar al cliente mucha plata en plata, pero si yo si no mejoras el suelo, preparo el lote normalmente no sabemos, te tiramos cascote, te tiran cal, te revolean. Entonces cuando vos te encontrás con el terreno para proyectar, que viene el paisajista, en el caso de ustedes mismos, que ustedes siguen la obra, se van a encontrar que si sobre ese terreno nosotros colocamos el césped y colocamos las plantas, es plata tirada. Entonces ahí entra el suelo, que en el porcentaje de gasto entrar 1 o 2 camiones de buena tierra, nivelarlo y darle un buen suelo a esas plantas, mover lo que ya tenemos y colocar, no hace al gasto final y sí hace a un buen proceso que tengan esas plantas y ese césped que yo coloco. Pues muchas veces ha pasado que en el caso de lo que dice él, uno lo toma como un dato. Cuando va al proyecto, por ahí no te acordás de esto del suelo, pero ténganlo muy en cuenta, porque no es por ahí es un número, pero en el número final del proyecto no incide, pero sí va a ser que dentro de un tiempo no venga el cliente y me diga, y con toda la plata que yo coloqué en plantas, porque es plata, las plantas valen. Y sobre todo el tema de restos de cemento, donde queda mezcla que forma una capa. Ustedes, por ejemplo, hay un sector donde se trabajó con mezcla o quedan escombros y después arriba ponen 10 centímetros de tierra buena. Pero las plantas crecen en esos 10 centímetros, pero cuando llegan más abajo se encuentra que tienen una capa dura. Esa capa dura, difícil de penetrar por las raíces, y si son plantas un poco más grandes van a tener necesidad de penetrar más en busca de humedad y de nutrientes. Y se encuentra con esa capa. Es un costo previo que tiene la obra, pero ténganlo en cuenta el tema del suelo, porque es algo muy importante para después yo poder lograr un buen parque, un buen jardín. Traigan a alguien, muévanlo, 1 o 2 camiones de tierra de acuerdo a la superficie que tengan que hacer, por ahí ponemos una que no sea tan buena, pues una tierranera, y van a ver que el fruto que va a tener ese jardín va a beneficiar y vamos a decir, bueno, valió la pena haber gastado ese trabajo previo en esos camiones para preparar un buen suelo, como decía Alberto. Con respecto a esto, y una cosa que me olvidaba, es uno de los problemas que podríamos llegar a tener en algunas zonas, no tan cercana a Mar del Plata, pero si nos vamos unos kilómetros en los alrededores, que puede haber lugares donde hay tosca bastante superficial. Hay una capa de tosca que es común en la región, que en algunos lugares está, por ejemplo, si hacemos unos cimientos y pasamos los 80 centímetros, nos acercamos al metro, aparece esa tierra colorada, dura, que es prácticamente arcilla. Y más abajo de esa aparece una capa más blanca, que también es arcilla y prepondera el carbonato de calcio, formando cascotes así de color muy blanco. Bueno, eso normalmente no nos molesta si está a 60, 70, 80 centímetros de profundidad. Pero si está muy superficial, y eso puede ocurrir en algunos lugares donde hay lomas, que aparezca esa capa en forma a 10, 15 centímetros. Ahí tenemos una limitante, que la tenemos que tener en cuenta. Y por eso conviene siempre, si uno no conoce el lugar, hacer un pozo y ver un poquito cómo está el suelo en la zona. Porque, por ejemplo, es manejable. Si nosotros en la zona rural tuviéramos que... Claro. Bueno, en la zona de la sierra es muy cerca lo que puede haber, no directamente tosca, sino que puede haber piedra superficial. O en Tandil.
ustedes van a encontrar que hay piedra superficial o a poca profundidad. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos, cuando se planta, si se planta árboles o arbustos que tienen necesidad de profundizar, hay que hacer los pozos para plantar más grandes de lo que es habitual. Por ejemplo, si yo voy a plantar un árbol, con hacer un pozo de 50 a 60 centímetros de diámetro, está perfecto, para esta zona, para un suelo de buena calidad. Pero si yo tengo tosca o algún elemento de ese tipo, a una profundidad cercana, lo que tengo que tratar de hacer un pozo más grande. ¿Para qué? Para poder plantar incorporando mucha tierra que tengo que agregar yo. Entonces, en su primer desarrollo, en los primeros años, la planta va a expandir las raíces en esa tierra que yo le preparé, le coloqué específicamente. Y después, si la capa de tosca o lo que nos encontramos abajo no es demasiado dura o no es de demasiado espesor, un árbol, un arbusto grande se las arregla, y llegan a perforar y se meten en esa capa. En zonas como Tandil o acá en la zona de sierras para el lado de Balcarce, tenemos que ver qué podemos plantar. Sin embargo, ustedes verán que, por ejemplo, aquí cerquita en Balcarce, la mayoría de las sierras tiene árboles arriba, pero son especies bastante rústicas, generalmente son eucaliptos, que se han plantado, no aparecieron solos ahí porque árboles no hay, que se han plantado, y el eucalipto es una planta sumamente agresiva, que vive con poca agua, con viento, con poca cantidad de suelo, se las rebusca porque es muy agresiva. Alguna vez en la zona de costa pueden haber visto árboles que están caídos por una tormenta, y volcados así, y todo el pan de tierra alrededor de las raíces. Bueno, seguramente en esos lugares, en esos árboles, más allá del viento fuerte que puede haber en esas tormentas ocasionales, sobre todo del lado del mar, se caen porque las raíces no lograron profundizar. Las raíces están en los primeros 50 centímetros, 80 centímetros. Entonces, una planta como un pino, una conífera que tiene un follaje denso, sobre todo en los meses que hay de invierno, que suele haber esas tormentas, ¿qué hace? Es un freno al viento, y lo que hace la planta es volcarse, y quedan todas esas raíces a la vista. Pero son raíces